Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Laura Pulido y yo vivo aquí en Perris, California, y estoy aquí para darles unas visiones que Dios me ha mostrado. Son unas visiones cortitas que les voy a dar, que tenía que decirlas y no las había dicho, pero ya estoy aquí para la gloria y la honra de Dios, para exaltar su nombre y para decir lo que Él me ha dicho, lo que Él me ha mostrado. Amén. Son varias chiquitas, pero yo las quiero decir para darle la gloria a Dios. Yo en mi visión miré que temblaba en California, que había un temblor grande. Venía aquí a California un terremoto grande. El Señor me mostró que había un terremoto grande en California y que yo estaba con mi esposo y que yo sabía que en ese terremoto que ya había pasado y que en ese ratito ya había parado de temblar, y que yo le decía a mi esposo que si iba a salir una ola gigante. Entonces yo le decía a mi esposo, vámonos para los cerros de San Bernardino. Entonces yo le decía desesperada que nos fuéramos para allá. Entonces un siervo del Señor ahí en mi misma visión me dijo que no nos moviéramos de Perris, porque el Señor nos iba a usar aquí en Perris para preparar su camino. Entonces ese siervo me mostró en mi visión, me estaba diciendo a mí y a mi esposo que no nos moviéramos de Perris, porque aquí íbamos yo y mi esposo a ser usados por el Señor. Entonces esa es una chiquita que me dio el Señor, que aquí en California va a temblar, pero va a ser un temblor grande. Y yo sabía que después de ese temblor venía un maremoto. Amén. En otra visión que me dio el Señor, me da visiones de bombas. Bombas aquí en Estados Unidos. Yo miraba unas bombas, o sea, muchos soldados de los Estados Unidos, y miraba unas bombas como... en realidad yo no sé ni cómo son las bombas, pero yo miré como una bomba como de gelatina. Yo no sé, era algo como una... no sé cómo explicarlo, era como una bomba que se iba inflando y se estaba haciendo más grande y más grande y más grande, pero era transparente como de gelatina, y que al momento que esa bola gigante que era transparente como gelatina, que explotaba, y que eso que explotaba como que si tenía radiaciones o no sé cómo, que a la gente al tocar esas burbujitas, era como una burbuja, más bien, era como una burbuja que estaba creciendo transparente, pero como de gelatina, y que al momento que llegaba bien grande, explotaba, y que cuando esas burbujas, que cuando explotó, a la gente que llegaba a tocar, la mataba, o lo que respiraba uno con eso que explotó, lo que uno respiraba de eso, se moría. Entonces yo miré en esa visión cómo los soldados andaban con, no sé si son escopetas, son largas, unos rifles, yo creo, o escopetas, no sé. Yo no conozco las pistolas, pero yo sé que era algo largo, que traían los soldados. Entonces los soldados andaban con esas pistolas grandes agarrando a la gente, la estaba agarrando. Entonces, la gente andaba corre y corre, porque los soldados andaban como secuestrando a la gente aquí en Estados Unidos. Entonces yo miré también en esa visión, esa fue otra. Entonces, otra visión corta, yo miré cómo había, yo no sé cómo, pero yo como que iba en unas calles caminando, y yo miraba muchos soldados, y yo decía, ¿qué hacen estos soldados aquí? Pues, porque como que acampaban ahí. Yo decía, ¿qué hacen esos soldados aquí si aquí había casas?
y ahora es de soldados, como que era terreno ya de soldados, ya no era de casas de gente, sino como que ellos andaban agarrando territorio y andaban acampando ahí sus casas, como que ellos se adueñaban pues de así pues como que ya habitaban todas partes, donde quiera habitaban ellos sus campamentos. Había muchos campamentos de soldados por donde sea. Entonces yo decía, ay, ¿por qué? ¿Dónde está la gente? ¿Por qué hay tantos soldados? Cuando yo miraba esa visión, ¿por qué hay tantos? Entonces yo sabía que venía una hambre a Estados Unidos. Yo miré en esa visión que había hambruna. Hambruna había aquí en Estados Unidos. Y yo y mi esposo y mis hijos, yo miré en esa visión que estábamos buscando para dónde irnos porque había hambruna en Estados Unidos. Hambre, preparen alimento porque va a haber hambre, escasez, hambre va a haber en Estados Unidos. Entonces después me mostró Dios cómo los soldados agarraban a la gente y los secuestraban y los agarraban como esclavos. A la gente las usaba como esclavos, como a trabajar, así como en Egipto, como agarraron a los hijos de Jacob como esclavos. Así fue mi visión, que los soldados agarraban a la gente como esclavos. En otra visión yo miré cómo había almacenes grandísimos, almacenes grandes, cómo había soldados con muchas de esas escopetas o rifles, no sé, que agarraban a la gente y las metían a esos almacenes, los encerraban a las gentes en esos almacenes. Los soldados agarraban a la gente y encerraban a la gente en almacenes grandes almacenes. Y yo miraba en la calle que no había nadie de gente en las calles porque los soldados secuestraban a la gente y los metían en almacenes grandes. Esa fue otra de mis visiones. Entonces yo miré mucha desesperación en la gente en un almacén grandísimo, como que no hallaba para dónde correr y los soldados les cerraban todas las puertas de los almacenes para que no salieran. ¿Ok? Entonces, otra visión. Yo miré en una visión como yo miraba una pastora que yo conozco de aquí de Perris. ¿Cómo se llama la pastora? Ay, se me olvidó. Pero esa pastora es de la iglesia Emmanuel, que está en Sun City. Esa pastora yo miraba que oraba por mucha gente, muchos cristianos. Yo miraba que ella oraba como afuera en un patio. Yo miraba que esa pastora oraba por mucha gente. Ella es la iglesia de Sapida Ramírez, es de la iglesia Emmanuel de Sun City. Esa pastora yo miraba que oraba por mucha gente, por mucha. Y cómo ella estaba orando por esa gente, y en ese momento miré que yo miré en esa visión que ella estaba orando, que mucha gente, como que venía Jesús en ese momento, y muchas se iban al cielo como transformadas en un cuerpo glorificado, se iban para el cielo. Otros explotaban ahí mismo. Ahí mismo en el altar de Dios, eran afuera, en la calle. Yo iba a esa iglesia, pero ya no voy, pero yo conozco a esa pastora y yo miré a ella que estaba orando por gente y muchos de su congregación eran explotados, otros se iban al cielo. Yo miraba cómo muchos en ese momento eran explotados y yo conozco quienes han sido explotados.
porque no están haciendo los mandamientos de Dios. No están haciendo lo que dice la palabra de Dios. Y otros iban al cielo glorificados. Entonces yo supe que toda mi familia ya se había ido al cielo, pero yo estaba esperando uno de mis hijos que me dijo Dios ahí mismo, dile que se arrepienta. Entonces mi hijo de 13 años, yo le dije, arrepiéntete, porque ya Jesús ya viene por su iglesia. Entonces él llorando iba y se hincaba y le pedía perdón a Dios. Pero en el momento que él estaba pidiendo perdón a Dios, yo miraba como otros explotaban y se iban al infierno, y otros iban hacia el cielo, iban glorificados en el cuerpo. Era muchísima gente. Esas son mis visiones hasta ahorita que yo les voy a decir. Después les diré otras más. Espero que todos se arrepientan y para que todos nos vayamos hacia el cielo donde está el Señor, pero tenemos que vivir en santidad por dentro y por fuera, porque sin santidad nadie verá al Señor, nadie, es por afuera también. Si no me crees, métete en ayuno y pregúntale al Señor y Él te va a decir. El tiempo está cerca, hermanos, arrepiéntense y busquen de Dios con todo su corazón. Si tú dices, el Señor no mira lo de afuera, nomás mira el corazón, entonces entrégale tu corazón. ¿Qué estás esperando? Entrégales tu corazón. Si tú de veras le entregas el corazón a Dios, no te importa lo de afuera y lo haces. Y si tú andas poniendo de que no, Él no se fija en eso, es porque no le has entregado tu corazón. Arrepiéntete y busca de Dios en santidad por dentro y por fuera. Amén.